Es bastante increíble lo que ha conseguido hacer Apple con sus propios procesadores, los Apple Silicon. Y yo creo que cuando vimos con el M1 hace ya 3 años, no esperábamos todo lo que ha venido después. Ok, en mis manos tengo el nuevo Mac Studio y lo que lleva dentro es un M2 Ultra. Voy a ir por partes con esta review. Primero voy a hablarte sobre este de aquí, el Mac Studio, y cuáles son las diferencias principales con el Mac Mini. Después te voy a hablar sobre el procesador M2 Ultra comparándolo con el M2 Max, que también he podido probarlo. Y ya por último, mi objetivo es intentar ayudarte y responder esa pregunta de ¿lo necesitas? ¿Vas a poder aprovecharlo en su totalidad? Así que venga, vamos al lío con esta review. ¿Sabes una cosa? En esta review no puedo hacer eso de tirar el teléfono hacia arriba o el watch hacia arriba. No, esto pesa bastante. Personalmente no me esperaba que el Mac Studio fuese a tener una renovación tan rápida, aunque tiene todo el sentido porque el M1 Ultra que lanzaron el año pasado con el Mac Studio ya se había quedado más o menos casi a la par del M2 Max de este año y tenían que hacer algo, tenían que ponerse las pilas y lanzar el siguiente M2 Ultra. ¿Y dónde lo iban a hacer? ¿En un MacBook Pro? Pues no, lo hacen en este de aquí, el Mac Studio, y así consolidan esta nueva gama o esta nueva línea de Mac que iniciaron el año pasado. El concepto del Mac Studio es muy interesante, es lanzar un ordenador de escritorio que sea muy pequeñito, que quepa en cualquier rincón de tu mesa, que sea un ordenador modular en el sentido de que puedas ponerle el teclado que tú quieras, el ratón que tú quieras, la pantalla que tú quieras, y que todo eso lo permitan los múltiples puertos que tiene. Y eso es una de las grandes diferencias que tiene respecto al Mac Mini. Aquí nos encontramos con 4 puertos Thunderbolt. A cualquiera de ellos puedes conectarle una pantalla. También tenemos un puerto de Ethernet de alta velocidad de 10 GB. Esto de aquí, que parece el dibujito de Mickey Mouse, realmente es por donde se carga. 2 USB-A y una actualización este año ha sido el HDMI, que esta vez es un 2.1. El jack de 3.5, que a mí personalmente me hubiera gustado más verlo en el frontal. Y luego en el modelo M2 Ultra, los 2 puertos que tenemos aquí son Thunderbolt 4. Pero si vas a por el M2 Max, son USB-C. Y una de las cosas que más utilizo en mi día a día, la ranura para las tarjetas SD. Este tipo de cosas hace que prefiera un Mac Studio antes que un Mac Mini, al menos yo. Y luego en cuanto al tamaño, realmente si tuviera que decirte es como poner 2 Mac Mini uno encima de otro. Es más alto, pero el espacio que ocupa en un escritorio es el mismo. Luego tenemos muchas rendijas de ventilación y en la parte inferior nos encontramos también con una bastante grande que es donde está el ventilador. El ventilador tengo que decirte que es súper silencioso y que ya con el M1 Max en el Mac Studio anterior que tenía no noté absolutamente nada. Simplemente lo que sí que noté, por ejemplo, cuando te ponías a exportar un vídeo o lo que sea, dejabas el dedo al lado y sí que notabas cómo salía aire, pero no hacía ruido, y lo mismo me ha sucedido con este. Creo que este año el Mac Studio lo que ha hecho ha sido demostrar que es mucho más que una versión más alta del Mac Mini. Y se ha ganado su espacio en el escritorio de un montón de profesionales creativos. No solo de profesionales de vídeo, sino también de foto, 3D, un montón de disciplinas diferentes. Es un equipo casi perfecto para profesionales que están trabajando con muchísima carga de datos y que además necesitan unos buenos puertos. Pero lo más interesante de este Mac, porque ya te digo que por diseño y por puertos, excepto por el HDMI, es idéntico al del año pasado. Pero lo que lleva dentro es diferente. Este de aquí lleva en concreto el M2 Ultra y es una pasada. Existen 2 modelos de Mac Studio, uno que viene con el M2 Max y otro que viene con el M2 Ultra. El M2 Max cuesta 2.400 euros en España, 2.000 dólares aquí en Estados Unidos, y luego te vas al Ultra y son 4.800 euros en España. A partir de el que yo tengo aquí es la configuración básica del Ultra y yo creo que de verdad ya es más que suficiente. Pero ok, cuesta el doble el M2 Ultra respecto al M2 Max. Es entonces el doble de rápido. Te cuento lo que pasa. El M2 Ultra realmente es como
dos M2 Max soldados, son dos M2 Max juntos. Pasamos de los 12 núcleos del Max a los 24 del Ultra y todo está duplicado y podríamos llegar incluso a los 196 GB de memoria RAM en la configuración del Ultra. Todos hemos visto ya los benchmarks de este Mac y dicen que es más potente que cualquier otro, incluso que el Mac Pro del 2019, ese que salió con un procesador Intel y que para la mayoría de las personas era un ordenador totalmente prohibitivo. Sin embargo, también hemos visto benchmarks que indican que no es más rápido que la última generación de los Intel i9 13900 o incluso que la gama más avanzada de los AMD Ryzen. ¿Y esto por qué? Básicamente porque estos procesadores en un momento dado, cuando ven que necesitan más energía, le meten más energía y hacen esa especie de overclock, cosa que este está más limitado. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ok, más allá de estos números, ¿de qué es capaz de hacer el ordenador más potente que ha lanzado Apple jamás? Y aquí te cuento, yo estoy muy sesgado porque lo que más trabajo en mi día a día, lo que más conozco es vídeo, Final Cut Pro, DaVinci, y no sé usar Logic ni Maya, pero para esta review me he puesto las pilas y he hecho algunas cositas en Logic y también algunas cositas en Maya, que es uno de los programas por excelencia para el entorno 3D. Es un programa con el que se han hecho incluso películas de Pixar y con el que, por cierto, hicimos el otro día la portada del vídeo del House Tour. Pero voy a enfocarme sobre todo en lo que conozco. De todos modos, los programas de edición de vídeo son un muy buen medidor porque al final están tirando de CPU y de GPU. Y es una forma muy buena de poner a prueba la potencia real en el día a día de un procesador. Además, el M2 Max cuenta con 32 núcleos específicos para Neural Engine, pero es que para la parte de vídeo también tiene una cosa de truco, y es que reserva algunos núcleos específicos para vídeo. Ellos lo llaman Media Engine, que ya sabes, a Apple le encanta poner nombres molones a estas cosas, pero lo que hace es que se especialice en utilizar recursos de vídeo y que de ese modo cuando vayamos a editar un vídeo de Final Cut sea tremendamente fluido. Vamos al lío, quiero contarte mi experiencia en Final Cut. Cogí un proyecto, el de los últimos beats, lo pasé directamente al Final Cut y no tuve que esperar nada a que se procesase el vídeo. Directamente lo tenía y ya me puse a trabajar. Para que te hagas una idea, estos vídeos no son ligeros. Son vídeos multicámara grabados en 4K, 60 FPS, en ProRes, y a los que luego les ponemos un montón de capas de colores, efectos, y todo eso lo estaba moviendo sin problema. O sea, le dabas directamente a la barra espaciadora, pum, play, y ya lo tenías. Y sabía que incluso metiéndole ese tipo de vídeos estaba infrautilizando la potencia del dispositivo, porque llega incluso a los 8K 60 FPS ProRes y un montón de streams al mismo tiempo. Otro detalle que me sorprendió fue cuando quise exportar el vídeo. Un vídeo de 10 minutos, 60 gigas, sin comprimir, sin nada, es decir, a lo bruto. Le di a exportar y en 2 minutos 17 segundos, creo recordar que fue, 2 minutos 17 segundos, lo tenía exportado. Ahora bien, para que lo tengas de referencia, en el M2 Max me tardó unos 4 minutos. Es decir, es justo el doble de rápido. Importa tanto que en un vídeo en el que te has pasado un montón de horas editándolo, más de 8, más de 10 horas editándolo, al final haya una diferencia de 2 minutos simplemente en la exportación. Soy sincero, no. Pero donde sí que veo que hay una diferencia real es cuando tienes que trabajar con estos ficheros y el no tener que esperar para ponerte a trabajar y estar viendo los cambios en tiempo real sin que tenga que renderizar ni hacer ningún proceso de vídeo. Esto para mí sí que es una diferencia, sobre todo porque tengo bastante reciente el i9 del MacBook Pro del 2019, que ese ordenador me costó lo mismo que cuesta este. Y sí, tiene una pantalla y tiene un montón de cosas, pero es que este se nota que es muchísimo más potente. Con Logic, cuidado, que yo no soy ni experto ni nada de Logic, con la canción de Lil Nas tienes un montón de diferentes instrumentos y notas que está utilizando solo un porcentaje ridículo de la CPU, que puedes meterle incluso más instrumentos, más mezclas, más lo que tú quieras, más plugins. Y luego está Maya, que también lo probé con este programa. Aquí tuve que mirar un curso acelerado de Maya para poder explicarte esto. Creo que estoy enseñando proyectos que lo tenía que haber enseñado porque esto nunca llegó a salir, pero esto es lo que hicimos con Maya para el proyecto de Basil.
Para que te hagas una idea, con este programa, como te decía antes, es con el que hacen las pelis de Pixar, anuncios, cinemáticas de videojuegos, y lo interesante es que todo se movía de forma increíblemente fluida. Ponías capas, necesitabas hacer cambios, todo era hiper rápido, lo veías en tiempo real. Entonces, imagino, ¿vale? Porque no he podido probar absolutamente todos y cada uno de los programas, pero AutoCAD, que al final es un programa, también la parte 3D influye mucho. Otros editores de vídeo, como Premiere o DaVinci, que DaVinci suele estar hiper bien optimizado para los Apple Silicon. Y bueno, sí que lo he probado, por ejemplo, con Photoshop y también con Lightroom. Todos estos programas funcionan tremendamente bien dentro del M2 Max y por lo tanto también tremendamente bien en el M2 Ultra. De lo que es capaz de hacer el M2 Max, también es capaz de hacer el Ultra, pero más rápido. Sin embargo, Apple últimamente también como que se está poniendo mucho las pilas en todo lo que tiene que ver con videojuegos. Y hemos visto cómo recientemente lanzaron el Resident Evil Village, No Man's Sky, también tienes el Shadow de Tomb Raider, y en la conferencia de desarrolladores hace un par de semanas, en el que se anunció, por cierto, este Mac de aquí, también salió Kojima a hablar sobre el lanzamiento del Death Stranding para los Mac OS. Es decir, que los videojuegos está siendo una parte fundamental también para Apple. Entonces, ya que están jugando en este tipo de ligas, ¿cómo se comporta el M2 Ultra con videojuegos? Vale, aquí te lo leo, ¿vale? Porque en el Shadow of the Tomb Raider he conseguido 69 frames por segundo con los settings puestos al máximo y moviendo todo en 4K. Se veía tremendamente bien, pero es verdad que son menos frames de los que puedes conseguir con una RTX 4090 y con un ordenador específicamente con una tarjeta gráfica dedicada para gaming. Con el No Man's Sky, que me lo descargué para jugarlo, lo había jugado ya en Xbox. Bueno, pues lo volví a empezar en el Mac y con todo lo máximo me llegó a los 60 frames, pero eso sí, en 60 frames tenía algunos tirones, ¿vale? Cuando le ponías todo lo máximo, 4K, todas las texturas como al 100% con metal, así que lo que hice fue bajar un poquito la resolución y ya funcionaba todo tremendamente bien. 60 frames fijos. Y con el Resident Evil Village también igual, lo mismo. Todos los settings al máximo, pantalla 4K que no se despeina. Las texturas, las sombras, la distancia de dibujado que ves, todo te da la sensación de que estás efectivamente ante una experiencia muy tradicional de un ordenador gaming planteado para gaming. Y eso es algo que personalmente me gusta. Pero ¿sabes lo que me gusta más? Que estoy viendo que muchos desarrolladores están tomando el entorno Mac para desarrollar videojuegos. Creo que eso también va a ponerle mucho las pilas a Apple para que vaya por ahí y para que hagan equipos que sean muy potentes y muy gráficamente demandantes. Y ya para concluir, mira, el Mac Studio M1 Max fue mi ordenador desde que se estrenó hasta que luego me fui al M2 Pro en el Mini para poder probarlo. Y una de las cosas que eché de menos, cuidado, no eché de menos la potencia, porque el M2 Pro considero que ya tiene mucha potencia, pero una cosa que sí que eché de menos fue la elección de puertos que tenía. Que sobre todo creo que los profesionales creativos, que estamos siempre con un montón de gadgets alrededor de nuestro Mac, es algo que necesitamos. Sin embargo, sí que creo que hay ciertas personas que se van a beneficiar muchísimo de la potencia extra del M2 Ultra. Por ejemplo, gente de vídeo que es mucho más demandante, que hace series, que necesita hacer vídeos mucho más grandes de duración y que también tienen muchísimo más b-roll, que quizás están en 8K, M2 Ultra. Gente que, por ejemplo, trabaja en 3D en entornos como Maya, M2 Ultra. Y luego profesionales pues más de nicho en cada una de las áreas. Pero gente que por lo general necesita potencias de procesado que son una locura. Y eso te lo da un dispositivo que es más pequeño que una caja de zapatos. Apple lo que ha hecho ha sido actualizar un ordenador que, en mi opinión, ya estaba muy bien. A mí el Mac Studio es uno de mis ordenadores favoritos. Y lo ha actualizado con una nueva generación de procesadores para hacer un equipo casi perfecto para profesionales. Pero ¿dónde está ese casi? En la modularidad. Que sea un equipo profesional sin opciones de poder actualizarlo, al menos en lo que tiene que ver con la memoria RAM o, por ejemplo, también el espacio de almacenamiento que le ponemos, ¿no? Que eso no se pueda actualizar una vez que ya lo has comprado, pues puede ser un problema para muchos profesionales que, oye, es una inversión bastante grande la que tienes que hacer inicialmente y si encima tienes que pensar en el coste extra de meterle 1 TB más y de meterle más RAM, pues es un esfuerzo bastante grande extra.
y que mucha gente dice, bueno, pues voy ampliando a medida que me van llegando más trabajos, a medida que mi trabajo también se va convirtiendo en algo más exigente, más complejo. Bueno, pues eso es algo que no vas a poder hacer, eso es algo que vas a tener que prever antes. Ahora, que si lo que estás buscando es un nuevo Mac que tenga el M2 Ultra y que además sea modular con ranuras PCIe y que sí que le puedas actualizar la RAM, creo, entonces ahí ya te tienes que ir al nuevo Mac Pro. Pero cuidado, aquí ya estamos hablando de otro ordenador diferente, con unas necesidades profesionales diferentes, con un presupuesto totalmente diferente. Y esa historia, al menos a mí, ahí ya se me escapa. En fin, espero haberte ayudado, espero haber puesto un poco de sentido a todo el parque de Macs que tiene actualmente Apple y sobre todo haberte ayudado un poco a elegir cuál va a ser el equipo profesional con el que hagas tu siguiente proyecto. Por cierto, estoy buscando personas creativas para entrevistar en Café con Víctor. Gente que hace cosas diferentes, gente que utiliza la tecnología para crear cosas. Así que si tú estás entre este tipo de artistas o creadores digitales, ponte en contacto con nuestro equipo, con House of VA, y vemos cómo podemos hacer una entrevista juntos. En fin, hasta aquí el vídeo y hasta el siguiente. Ya casi es verano. Qué ganas. Chao. Y quiero moverme, quiero poder moverme. Aquí. ¡Aquí está! ¡Bien! No sé cómo se hace.